Mi teléfono vibró en la mesita de noche, a las 2:13 de la madrugada. Un sonido venenoso y vibrante en el silencio sepulcral de la noche. Mi esposo, Alex, se revolvió a mi lado. La pantalla se iluminó con una foto de mi hija de 7 años, Lily. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Era su primera pijamada, un rito de iniciación que me tenía tan emocionada como aterrorizada. Arrebaté el teléfono. «Lily, cariño, ¿estás bien?» Su voz era débil, ahogada en llanto. «Mami, quiero ir a casa». Entré en modo madre, tranquilizadora y serena. «Claro que sí, mi amor. ¿Tuviste una pesadilla?» Hubo una pausa, y luego susurró las palabras que me helaron la sangre. «La tía Brenda dijo que tú le dijiste que estaba bien». ¿Bien para qué? No lo entendía, pero un pavor helado comenzó a extenderse por mi cuerpo. Antes de continuar con la historia, por favor suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Para entender por qué esa simple frase se sintió como un disparo en una biblioteca, tienes que entender a mi hermana Brenda. Y para entender a Brenda, tienes que entender el extraño y retorcido ecosistema de mi familia. En nuestra familia había 2 roles, asignados desde el nacimiento y reforzados despiadadamente. Brenda era el sol, era la niña de oro, la fuerza de la naturaleza brillante, hermosa y caótica, alrededor de la cual todos los demás planetas se veían obligados a orbitar. Yo era la luna. Mi trabajo era ser estable, predecible y reflejar su luz hacia ella, haciéndola parecer aún más brillante. Si ella rompía un jarrón, era yo quien barría los pedazos en silencio, antes de que mamá llegara a casa. Si suspendía un examen, era a mí a quien le decían que le diera clases particulares, dando por sentado mi propio sobresaliente. Mis padres no lo veían como favoritismo, lo veían como eficiencia. Brenda era el proyecto de alto mantenimiento, la que necesitaba atención constante, apoyo y rescates. Yo era el electrodoméstico fiable, el que podías enchufar y olvidar, confiando en que seguiría funcionando sin quejarse. Esto creó una dinámica en la que Brenda nunca tuvo que enfrentar una sola consecuencia. Sus errores eran simplemente Brenda siendo Brenda. Mis errores, por raros que fueran, se trataban como fracasos catastróficos, una prueba de que no era tan fiable como habían pensado. Este sistema engendró en ella un profundo e inquebrantable sentido de merecimiento. El mundo se lo debía, y yo, como su hermana, era solo una partida en su presupuesto cósmico, un recurso que debía ser explotado cuando fuera necesario. No me veía como una persona, me veía como un servicio, una banquera personal, una terapeuta gratuita, una niñera de último minuto, una coartada conveniente. Mi rol era dar, y el suyo era tomar. Durante años, desempeñé mi papel porque me enseñaron que este era el precio de la paz. Esta era la definición de familia. El patrón se consolidó en la infancia. Recuerdo un verano en particular cuando yo tenía 10 años y Brenda 12. Había pasado toda la primavera ahorrando mi paga y haciendo recados extra para los vecinos para comprar una bicicleta nueva, de color rojo cereza. Era mi posesión más preciada. La pulía todos los días. Brenda tenía una bicicleta, una más vieja, pero estaba aburrida de ella. Una tarde, volví a casa de una amiga y descubrí que mi bicicleta no estaba en el garaje. Entré en pánico. Corrí adentro y encontré a mi madre en la cocina. No me miró a los ojos. Brenda la tomó prestada, dijo, con la voz teñida de ese tono familiar de despreocupación forzada. La bicicleta de su amiga Tiffany se pinchó y necesitaba llegar a casa. Resultó que eso era mentira. Brenda se había llevado mi bicicleta al bosque con sus amigos para intentar construir una rampa. La encontré 2 días después, escondida en un arbusto detrás de nuestra casa. El cuadro estaba doblado, la cadena se había salido, y uno de los manillares estaba torcido en un ángulo grotesco. Estaba arruinada. Cuando me enfrenté a Brenda, con las lágrimas corriéndome por la cara, ella simplemente se encogió de hombros. Fue un accidente. Está siendo muy dramática. Cuando llevé el asunto a mis padres, mi padre me sentó para tener una charla. Me dijo que necesitaba aprender a compartir. Dijo que Brenda se sentía fatal, aunque no mostraba ningún remordimiento en absoluto. Luego me explicó que, como yo era tan responsable,
Debería haber sabido que no debía dejar mi bicicleta donde ella pudiera cogerla. Me estaban castigando por sus acciones. ¿La solución final? Mi padre jugueteó con la bicicleta en el garaje, dejándola en un estado apenas manejable, y me dijo que eso forjaba el carácter. Brenda recibió una bicicleta nueva para su cumpleaños 2 meses después, porque la suya era muy vieja. Yo tenía 10 años y aprendí una lección crucial. Mis propiedades no eran mías, mis sentimientos no importaban, y los caprichos de mi hermana eran más importantes que mi corazón. Esa fue la base sobre la que se construyó toda nuestra relación. Fue el plano para décadas de resentimiento latente. A medida que nos convertíamos en adolescentes, las apuestas se hicieron más altas. La marca de caos de Brenda floreció de bicicletas rotas, a toques de queda rotos, nuevos amigos sospechosos y la constante y desesperada necesidad de dinero. Ella era el alma de todas las fiestas, lo que significaba que también era la causa de todas las resacas, todo el drama y todas las llamadas de pánico a nuestros padres. Y yo, previsiblemente, era la reparadora designada. Era yo quien tenía que cubrirla cuando se escapaba, mintiendo a mis padres en su cara, diciéndoles que estaba dormida en su cama. Era yo quien tenía que prestarle el dinero que tanto me costaba ganar en mi trabajo de camarera, dinero que estaba ahorrando para la universidad, porque ella se lo había gastado todo en entradas para conciertos o ropa. Prometía devolvérmelo, mirándome con esos ojos grandes y suplicantes, y yo siempre cedía. Nunca me lo devolvió, por supuesto. Simplemente se absorbía en el gran éter de los favores familiares. El incidente más atroz ocurrió cuando yo tenía 17 años. Había estado ahorrando durante meses para comprar un coche de segunda mano, un Honda Civic destartalado pero funcional, que para mí representaba la libertad. Tenía poco más de $1000, guardados en una caja de seguridad en mi armario. La noche antes de ir a comprarlo, Brenda entró en mi habitación, llorando. Su novio se había metido en problemas, dijo. Le debía dinero a alguien peligroso. Necesitaba $500, solo por unos días. Juró por la vida de nuestra madre que me los devolvería para el final de la semana. Me sentí fatal. Odiaba a su novio, un grasiento aspirante a estrella de rock llamado Kevin. Pero era mi hermana, y parecía genuinamente aterrorizada. En contra de mi buen juicio, le di el dinero. Al día siguiente, descubrí que el tipo peligroso era un revendedor de boletos, y el problema era que querían asientos en primera fila para un festival de música. Habían publicado fotos por todas las redes sociales, ataviados con merchandising nuevo, sonriendo como idiotas. Cuando la confronté, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Relájate, Marta», dijo, echándose el pelo hacia atrás. «Necesitas vivir un poco. Ya te comprarás otro coche». ¿La respuesta de mis padres? Bueno, al menos se está divirtiendo. Siempre has sido demasiado seria, Marta. Quizás esto sea una lección para no apegarte tanto a las cosas materiales. No eran una familia, eran una secta, y Brenda era su líder carismática. Pensé, tontamente, que las cosas cambiarían cuando nos hiciéramos adultas. Fui a la universidad, obtuve un título, conocí a mi maravilloso esposo, Alex, y construí una vida para mí. Puse distancia física entre nosotras, esperando que también creara distancia emocional. Pero la fuerza gravitacional de Brenda era fuerte. Abandonó el instituto comunitario después de un semestre y deambuló entre trabajos de bajo salario, siendo siempre despedida por llegar tarde o tener una mala actitud. Conoció y se casó con Rick, un hombre que era esencialmente su contraparte masculina, encantador en la superficie, pero profundamente perezoso y creído. Eran una tormenta perfecta de irresponsabilidad. Y a pesar de todo, mis padres continuaron consintiéndolos, y todavía se esperaba que yo fuera la red de seguridad familiar. Las llamadas pidiendo dinero nunca cesaron. Siempre era una emergencia única. El alquiler se les había retrasado. Su coche se había averiado. Necesitaban ayuda con una factura médica. Alex, que veía la dinámica con una perspectiva clara y externa, fue la primera persona que me dijo que estaba bien decir que no. Marta, son adultos, decía con suavidad. No eres su cajero automático personal. Pero la culpa era un reflejo poderoso y profundamente arraigado. La mayor traición de nuestras vidas adultas ocurrió unos 3 años antes del incidente de la pijamada. Brenda y Rick se enfrentaban a un desalojo.
Me llamaron, sollozando, diciendo que solo necesitaban $2,000 para recuperarse. Tenían un plan, dijeron. Rick tenía un nuevo trabajo en perspectiva. Esta era la última vez, prometieron. Lo juraron. Alex se opuso firmemente. No será la última vez, advirtió. Sabes que no lo será. Pero vi a mis padres preparándose para hipotecar su futuro para rescatarla de nuevo, y no pude soportarlo. Así que les dimos el dinero, una parte importante de nuestros ahorros, con un acuerdo por escrito de que nos lo devolverían en cuotas mensuales. Durante los 2 primeros meses, recibimos un pago. Luego, silencio. Cuando llamé para preguntar, Brenda estaba llena de excusas. Luego se enojó. «Tienen mucho dinero. ¿Por qué le estás reclamando cada centavo a tu propia hermana? No puedo creer lo egoísta que te has vuelto». El insulto final llegó cuando vimos a mi madre publicar fotos de un viaje familiar a Hawái. Mis padres habían pagado para que Brenda, Rick y su hija Chloe fueran de vacaciones por 10 días, porque Brenda estaba muy estresada y necesitaba un descanso. Ni siquiera nos lo habían dicho. Estábamos pagando por su irresponsabilidad financiera mientras ellos bebían Mai Tais en una playa. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente comenzó a romperse. La ilusión de familia comenzaba a desmoronarse, revelando la fea y transaccional realidad que había debajo. Después del incidente de Hawái, intenté alejarme. Dejé de responder a cada llamada frenética. Empecé a decir no cuando pedían favores. Fue insoportable. Cada vez que lo hacía, mi madre me llamaba, con la voz goteando decepción. «No sé qué te ha pasado, Marta. Solías ser tan amable. Brenda es tu hermana. Se supone que la familia debe apoyarse mutuamente». Era un clásico de su manipulación psicológica, reformulando mis límites saludables como un fallo moral. Eran expertos en ello. Hablaban de la importancia de ser más fuertes juntos. Pero lo que realmente querían decir era que yo necesitaba ser lo suficientemente fuerte para cargarlos a todos. Alex fue mi roca durante todo esto. Nunca dijo, «te lo dije». Simplemente me escuchaba desahogarme, me tomaba la mano y validaba mis sentimientos. «Lo que sientes no es una reacción exagerada», decía. «Se están aprovechando de ti. Tienes todo el derecho a estar enojada». Fue la primera persona en mi vida que no trató mis sentimientos como una molestia. Era como un ancla en la tormenta de su manipulación, recordándome cómo se suponía que debía ser una relación normal y saludable. Su apoyo tranquilo e inquebrantable me dio el coraje para seguir intentando construir esos muros, incluso cuando mi familia hacía todo lo posible por derribarlos. Pero la fuerza de toda una vida de condicionamiento es poderosa. Había veces que flaqueaba. Un cumpleaños, una festividad, un momento de debilidad. Y me encontraba de nuevo en la vieja dinámica, esperando que esta vez las cosas fueran diferentes. Aparecía, era educada, intentaba mantener la paz, por el bien de las niñas, mi Lily y su prima Chloe. Era, como dijo una vez Alex, como una rana en una olla de agua hirviendo lentamente. Me había acostumbrado tanto al calor tóxico que no me daba cuenta de que me estaba matando. Solo sabía que estaba profundamente cansada. Así que, cuando mi hija Lily vino a mí con los ojos brillantes, sosteniendo una colorida invitación dibujada a mano, mi corazón hizo una complicada danza de alegría y pavor. Era una invitación a la fiesta del 8º cumpleaños de su prima Chloe. El tema era maratón mágico de películas, y era una pijamada, la primera de Lily. A sus 7 años, vibraba con una emoción imposible de contener. «¿Puedo ir, mami? Por favor». Chloe dijo que podemos quedarnos despiertas toda la noche y comer palomitas para el desayuno. «Por favor, por favor, por favor». Ver esa alegría pura e inalterada en su rostro fue como un bálsamo para mi alma. ¿Cómo podía decir que no? ¿Cómo podía permitir que mi historia tóxica y complicada con mi hermana envenenara esta experiencia infantil perfectamente normal y maravillosa para mi hija? Chloe era una parte inocente en todo esto, una niña dulce que adoraba a su prima. Castigarlas a ambas se sentía cruel y egoísta. La pijamada era en casa de Brenda, por supuesto que lo era. Mis padres se habían ofrecido a ser los anfitriones,
Pero Brenda había insistido, diciendo que lo tenía todo planeado y que quería hacerlo extra especial para su pequeña. Supe, con una sensación de hundimiento, lo que eso significaba. Significaba que quería ser la heroína, la tía guay, la que organizaba las mejores fiestas. Todo se trataba de su imagen. La antigua Marta, la Marta anterior al incidente de Hawái, habría aceptado, sin pensarlo 2 veces. Pero la nueva y más cautelosa Marta sintió un nudo de ansiedad apretarse en su estómago. Había logrado mantener mis interacciones con Brenda al mínimo durante casi 1 año, limitándolas a reuniones breves y públicas donde no pudiera acorralarme. Una noche entera, confiándole a la persona más preciosa de mi mundo, se sentía como un salto de fe monumental. Un salto que no estaba segura de estar lista para dar. Pero entonces volví a mirar el rostro de Lily, su expresión tan llena de esperanza, y el instinto maternal de proteger su alegría luchó con el instinto de protegerla de mi familia. En ese momento, el deseo de darle una infancia normal y feliz ganó la batalla. Esa noche lo hablé con Alex. Estábamos limpiando después de la cena, el cómodo silencio de nuestra cocina, en marcado contraste con el caos que siempre asociaba con la casa de mi hermana. Lily ha sido invitada a la pijamada de cumpleaños de Chloe, dije, tratando de sonar casual mientras fregaba un plato con demasiada fuerza. Alex hizo una pausa, secando un vaso, y me miró. No tuvo que decir nada. Pude leer la preocupación en sus ojos. Sabía exactamente lo que implicaba una pijamada en casa de Brenda. ¿Y estás pensando en dejarla ir?, preguntó, con voz uniforme y tranquila, desprovista de juicio. Yo creo que sí, balbuceé, sintiéndome a la defensiva. Está tan emocionada, Alex. Ella y Chloe son mejores amigas. Es su primera pijamada. Se siente mal decir que no solo por mí, por mis problemas con Brenda. Dejó el vaso y se apoyó en la encimera, cruzando los brazos. ¿Son tus problemas, Marta? ¿O son los problemas de Brenda con los que te ves obligada a lidiar? Tenía una forma de ir al grano y llegar al corazón del asunto. Lo sé, suspiré, mis hombros cayendo. Pero, ¿y si ha cambiado? La gente puede cambiar, ¿verdad? Ha pasado un tiempo. Quizás ha madurado. Alex me dirigió una mirada que era a la vez amable y profundamente escéptica. ¿Ha mostrado alguna evidencia de eso? ¿Se ha disculpado alguna vez, una sola vez, por el dinero de Hawái? ¿Por algo? No tenía respuesta, porque la respuesta era no. La versión de Brenda de una disculpa era fingir que nunca había pasado nada. Es por Lily, dije de nuevo, mi voz más débil esta vez. Se había convertido en mi mantra, mi justificación para volver a entrar en el fuego. Alex se acercó y me rodeó con sus brazos. Está bien, dijo en voz baja. No te voy a decir qué hacer. Eres su madre. Pero prométeme una cosa. Confía en tu instinto. Si algo no te parece bien, ni un poquito, cancelamos todo, sin hacer preguntas. Podemos invitar a Chloe a una pijamada aquí cuando sea. Lo abracé con fuerza, agradecida por su apoyo, por la salida que me estaba ofreciendo. De acuerdo, prometí. Confiaré en mi instinto. Pero ya lo estaba ignorando, silenciando esa vocecita en el fondo de mi cabeza que gritaba, «Esta es una idea terrible». La semana previa a la pijamada fue una clase magistral de la agresividad pasiva característica de Brenda. Me llamó 3 veces distintas para confirmar detalles. Cada llamada un intento apenas velado de afirmar su superioridad como la mamá guay. «Acabo de comprar los pijamas a juego más monos para las niñas», decía con entusiasmo. «Y voy a conseguir una máquina de palomitas de verdad, no esas cosas de microondas que usas tú». Cada comentario era un pequeño dardo envenenado, diseñado para hacerme sentir inadecuada. Simplemente apreté los dientes y respondí con frases sosas y no comprometedoras. «Suena genial, Brenda. Lily tiene muchas ganas». Luego vino la charla sobre los regalos. «No te excedas con el regalo de Chloe», dijo, con la voz goteando falsa modestia. «No somos como ustedes. Realmente no nos importan las cosas caras. Algo pequeño está bien». Esta era una trampa clásica de Brenda. Si compraba algo pequeño, era una tacaña. Si compraba algo grande, era una presumida. Decidí ignorarla por completo y le compré a Chloe
Un hermoso kit de ciencias que sabía que le encantaría, porque a Chloe le interesaban de verdad las rocas y los minerales. La noche antes de la fiesta, preparamos la mochila de Lily. Sacamos su pijama de unicornio favorito, su querido perezoso de peluche y su pequeño saco de dormir rosa. No paró de charlar emocionada todo el tiempo, planeando las películas que verían y los aperitivos que comerían. Al verla tan feliz, sentí un destello de esperanza. Quizás me equivocaba, quizás todo saldría bien, quizás sería un punto de inflexión, una oportunidad para construir una nueva y más saludable relación por el bien de nuestras hijas. Estaba guardando su cepillo de dientes cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Brenda. Para que lo sepas, Rick y yo podríamos tener un par de amigos en casa después de que las niñas se duerman, solo para tomar una copa de vino. No te preocupes, seremos súper silenciosos. El emoji de guiño se sintió como una bofetada. Mi instinto, el que le había prometido a Alex que escucharía, dio un vuelco. Un par de amigos, una copa de vino, con Brenda y Rick, eso podía significar cualquier cosa. Era una bandera roja, brillante y ondeante, y elegí ignorarla por completo. Respondí, vale, que se diviertan. Y volví a meter el teléfono en el bolsillo, silenciando las alarmas que empezaban a sonar en mi cabeza. El viaje en coche a casa de Brenda estuvo lleno de una energía nerviosa que era casi enteramente mía. Lily saltaba en su asiento elevador en la parte de atrás, cantando desafinadamente con la radio, ajena a la tormenta de ansiedad que se gestaba en el asiento del conductor. Alex se sentó a mi lado, silencioso y observador. No había dicho ni una palabra más en contra de la pijamada, pero su presencia era una declaración silenciosa de apoyo hacia mí, no hacia la situación. ¿Estás bien?, preguntó mientras girábamos en la calle de Brenda. Sí, estoy bien, mentí, mis manos aferrando el volante. Solo... ya sabes. Él lo sabía. Se estiró y me apretó la mano. Podemos dar la vuelta ahora mismo. Podemos decirle a Lily que Chloe no se siente bien y tener nuestra propia noche de cine. La oferta era tentadora, un salvavidas de vuelta a la seguridad de nuestro propio hogar. Pero ya estábamos allí. La casa de Brenda, una de alquiler que siempre parecía estar en un estado de ligero desorden, estaba justo delante de nosotros. Demasiados juguetes ensuciaban el césped y la luz del porche parpadeaba. Tomando una respiración profunda, puse el coche en punto muerto. No, está bien. Estamos aquí. Todo saldrá bien. Mientras caminábamos por el sendero, la puerta principal se abrió de golpe y apareció Brenda, con una amplia sonrisa teatral pegada en la cara. «¡Ahí están mis chicas favoritas!», chilló, envolviendo a Lily en un abrazo que parecía más para mi beneficio que para el de mi hija. Llevaba vaqueros ajustados y una camiseta que parecía demasiado elegante para una noche de cine infantil. Su marido, Rick, apareció detrás de ella, sosteniendo una cerveza. «Hola, Marta, Alex, qué bueno verlos», dijo con una sonrisa perezosa. Siempre parecía ligeramente desaliñado, como si acabara de despertarse de una siesta. La casa olía ligeramente a ambientador que intentaba sin éxito cubrir el olor a comida para llevar rancia. Chloe salió corriendo y agarró la mano de Lily, y las dos desaparecieron en la sala de estar, ya perdidas en su propio mundo. Su alegría pura y simple era un marcado contraste con la complicada tensión entre los adultos. La despedida fue incómoda y apresurada, una clara señal de que Brenda estaba ansiosa porque nos fuéramos. Parloteaba a 1000 por hora. Un torbellino de energía nerviosa. «Bueno, vamos a comer pizza, luego veremos 3 películas seguidas, tengo todas sus favoritas. Luego comeremos tarta y abriremos los regalos. Y con suerte se desmayarán de un coma de azúcar alrededor de la medianoche. Divertido, ¿verdad?». Se rió, un sonido agudo y frágil. Apenas me miró a los ojos, su mirada recorría la habitación. Intenté repasar lo básico. Su medicación está en el bolsillo lateral de su mochila. La necesita justo antes de acostarse. Y por favor, nada de refrescos de cola después de las 7, o estará saltando por las paredes. Brenda hizo un gesto despectivo con la mano. Sí, lo tengo. No te preocupes, Marta. Ya he hecho esto antes. También soy madre, ¿sabes? Era otra pulla sutil,
Otro recordatorio de que no necesitaba ni quería mis instrucciones. Me quitó el saco de dormir de Lily y prácticamente nos arreó hacia la puerta. Bueno, probablemente debería meter las pizzas en el horno. Que pasen una buena noche. No se preocupen por nada. Nos vamos a divertir mucho esta noche, ¿verdad, chicas? Gritó por encima del hombro. Compartió una mirada rápida y cargada de significado con Rick. Un destello de algo que no pude descifrar del todo, pero que me revolvió el estómago. Se sentía secreto. Se sentía como si tuvieran un plan del que yo no era consciente. Le di a Lily un último abrazo, con el corazón dolido por una extraña sensación de presagio. Pórtate bien, cariño. Llámame si necesitas cualquier cosa, lo que sea. Lo haré, mami. Te quiero, dijo, ya distraída por Chloe, que le mostraba un juguete nuevo. Mientras volvíamos al coche, la sensación de inquietud era tan densa que podía saborearla. Alex no habló hasta que estuvimos con los cinturones puestos, y alejándonos de la acera, solo me miró, con expresión sombría. Mi teléfono estará encendido toda la noche, dijo, con voz grave, por si acaso. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una profecía que no estaba lista para oír. La velada en casa fue extraña. La casa estaba demasiado silenciosa. La ausencia de Lily era una presencia palpable, un agujero en el tejido de nuestra rutina. Alex y yo intentamos disfrutar de la rara noche sin niños. Pedimos nuestra comida tailandesa favorita, esa que es demasiado picante para Lily, y abrimos una botella de vino. Pusimos una película, algo adulto y complicado con subtítulos, pero no podía concentrarme. Mi mente seguía volviendo a la casa de Brenda. Repasaba la despedida en mi cabeza, analizando cada palabra, cada mirada, la sonrisa excesivamente brillante de Brenda, la extraña mirada que le había lanzado a Rick, el mensaje sobre un par de amigos. Cada detalle se sentía siniestro ahora, imbuido de un significado que no podía comprender del todo. Mantenía mi teléfono en el brazo del sofá, justo al lado de mi mano. Me encontraba mirándolo cada 10 minutos, solo para asegurarme de no haberme perdido una llamada o un mensaje. «Está bien», dijo Alex con delicadeza, notando mi ansiedad. Se lo está pasando en grande con su prima. Probablemente ya estén enfrascadas en su segunda película, drogadas de pizza y glaseado. Sabía que tenía razón. Sabía que probablemente estaba siendo ridícula. Esta era la paranoia de una madre en la primera pijamada de su hija, amplificada por mi historial con Brenda. Estaba proyectando mis propios problemas en una situación perfectamente normal. Millones de niños hacían pijamadas cada fin de semana. Estaba bien. Todo estaba bien. Estoy siendo paranoica, dije en voz alta, tratando de convencerme. Lo sé, es solo que... es Brenda. Lo sé, dijo, con la voz llena de comprensión. No intentó decirme que estaba equivocada. Simplemente rellenó mi copa de vino y me rodeó con su brazo. Terminamos la película, pero no podría haberte dicho de qué trataba. Todo mi sistema nervioso se sentía como si estuviera en alerta máxima, esperando una señal. La parte racional de mi cerebro me decía que me relajara, pero la parte más antigua y primigenia, la que había sido entrenada durante años para anticipar el próximo acto de egoísmo caótico de Brenda, gritaba que algo andaba mal. Era una sensación familiar, un zumbido de pavor de bajo grado, que había sido la música de fondo de gran parte de mi vida. Simplemente me había vuelto muy buena ignorándolo. Nos acostamos sobre las 11. Me quedé tumbada en la oscuridad, mirando al techo, aguzando el oído para oír el sonido de mi teléfono. Alex, siempre práctico, lo había enchufado al cargador de mi mesita de noche para que no se apagara. Cada crujido de la casa, cada sirena lejana, me hacía saltar. Debí de quedarme dormida en algún momento, cayendo en un sueño ligero e inquieto lleno de sueños ansiosos. En uno, estaba de vuelta en la casa de mi infancia, intentando limpiar un enorme y extenso desastre de cristales rotos, mientras Brenda se reía de mí. El sonido de mi teléfono vibrando en la mesita de noche fue lo que finalmente me despertó de golpe. No era un sueño, era real. La luz roja del despertador marcaba las 2:13 de la madrugada. Mi corazón se encogió en mi pecho. Ninguna buena noticia llega a las 2:13 de la madrugada. Alex ya estaba sentado, con los sentidos en alerta máxima, igual que los míos.
Busqué a tientas el teléfono. Mi mano temblaba mientras deslizaba para contestar. «Lily, cariño, ¿estás bien?» El sonido de su llanto, ese sonido crudo y entrecortado por los sollozos de angustia genuina, me atravesó como un cuchillo. No era el quejido de una niña que solo quería su propia cama. Era el sonido del miedo. «Mami, quiero ir a casa», sollozó. Mi mente repasó las posibilidades. Una pesadilla, un dolor de estómago por demasiada comida basura, una pelea con Chloe. Intenté mantener la voz firme, ser el centro de calma en su tormenta. «Claro que sí, cariño. Podemos ir a buscarte ahora mismo. Tuviste un mal sueño. ¿Qué pasó?» Hubo un sollozo al otro lado, una respiración temblorosa, y luego la frase que detuvo el giro de mi mundo. La frase que contextualizó cada mal presentimiento, cada bandera roja, cada advertencia de mi instinto. «La tía Brenda dijo que tú le dijiste que estaba bien». La línea se silenció por un segundo, y pude oír una música débil de fondo. No música de películas infantiles. Algo con una línea de bajo pesada. «¿Bien para qué, Lily?», pregunté, mi voz peligrosamente baja. «¿Bien para qué?» «Para ir a la fiesta», susurró. Fuimos a una fiesta, en casa del señor Henderson. El nombre me golpeó primero. Señor Henderson. Conocía ese nombre. Era un amigo de Rick, un tipo soltero de 40 y tantos años conocido por dar fiestas ruidosas y empapadas de alcohol en el vecindario. La idea de que mi hija de 7 años estuviera en la casa de ese hombre a esta hora de la noche era tan monstruosa, tan fuera del ámbito de cualquier cosa que pudiera haber imaginado, que por un momento mi cerebro se negó a procesarla. Era como intentar resolver una ecuación donde ninguno de los números tenía sentido. «¿Una fiesta?», repetí, con la voz hueca. Alex ya estaba fuera de la cama, poniéndose un par de vaqueros, su rostro una máscara sombría. Podía oír el terror en mi voz. «Lily, cariño, ¿dónde estás ahora mismo?» «¿Estás de vuelta en casa de la tía Brenda?» «Sí», susurró. «Acabamos de volver». Chloe se quedó dormida en el coche. Pero no me gustó, mami. Había mucho ruido, y muchos adultos gritando, y olían raro. Olían raro. Mi mente tradujo eso inmediatamente a cerveza y cigarrillos. La imagen de mi pequeña, en su pijama de unicornio, rodeada de una multitud de adultos borrachos, envió una ola de rabia pura e incandescente a través de mí. Esto no era solo irresponsabilidad. Esto no era simplemente Brenda siendo Brenda. Esto era ponerla en peligro. Esto era una violación de la confianza más sagrada que se le puede dar a una persona. «¿Por qué dijo que yo lo sabía?», pregunté, mi voz temblando con una furia que nunca antes había sentido. Dijo que tú y papá también querían una noche libre, así que era un capricho especial para todos nosotros», explicó Lily con voz temblorosa. «Dijo que conocías al señor Henderson y que era muy amable. La manipulación era de una crueldad impresionante. Me había utilizado mi nombre, mi autoridad, para legitimar su propio comportamiento egoísta e imprudente, y para involucrar a mi hija en ello. Le había mentido en su cara, convirtiéndome en cómplice del abandono de mi propia hija. Era la manipulación psicológica definitiva, dirigida no a mí esta vez, sino a una niña vulnerable de 7 años. Se acabó. La parte de mí que siempre había puesto excusas, que siempre había intentado mantener la paz, murió en ese instante. Fue reemplazada por algo frío, duro y absolutamente implacable. «Está bien, cariño», dije, mi voz ahora desprovista de cualquier emoción que no fuera hielo. «Escúchame con mucha atención. Papá y yo nos estamos subiendo al coche ahora mismo. Vamos a buscarte. No te duermas. Solo espéranos. Estaremos allí en 10 minutos». Colgué el teléfono y miré a Alex. No necesitaba una explicación. La expresión de mi rostro se lo dijo todo. «Se las llevó a una fiesta», dije, con voz plana, «a casa del amigo de Rick, Henderson». La mandíbula de Alex se tensó y un músculo saltó en su mejilla. Era un hombre tranquilo por naturaleza, lento para la ira, pero en ese momento vi una furia en sus ojos que reflejaba la mía. Ya estaba cogiendo las llaves de nuestro coche del gancho junto a la puerta. «Vamos», fue todo lo que dijo. Las preguntas que tenía para Lily podían esperar. Mi única prioridad era sacarla de esa casa. Me puse la primera ropa que encontré, una sudadera y un par de leggings,
y lo seguí hacia la puerta, sin siquiera molestarme en apagar las luces. El viaje de 10 minutos a casa de Brenda pareció una eternidad. Las calles estaban desiertas, bañadas por el misterioso resplandor anaranjado de las farolas. Ninguno de los dos habló. No había nada que decir. Estábamos unidos en un propósito singular y silencioso. Mi mente era una vorágine. Repasé años de desprecios, de traiciones, de crueldades casuales. La bicicleta rota, el dinero del coche robado, las vacaciones pagadas con nuestros ahorros. Todas eran piezas de un mosaico más grande de egoísmo, y este último acto era la pieza final y más fea que completaba el cuadro. Durante años le había permitido tratarme como un objeto, una conveniencia. Pero Lily no era un objeto, era mi hija. Y Brenda la había puesto en riesgo por la razón más patética, para que ella y su marido vago pudieran ir a emborracharse a una fiesta. No había querido pagar una niñera. O, más probablemente, no había querido admitir a sus amigos que estaba atrapada en casa con las niñas. Así que simplemente las había metido en el coche y se las había llevado, como si fueran accesorios, pequeños atrezos en la película de su vida. Y la mentira que le había contado a Lily, esa era la parte que se sentía como una herida física. Mami dijo que estaba bien. Había envenenado la confianza de mi hija en mí para que no había vuelta atrás. Mientras acelerábamos por las silenciosas calles suburbanas, una claridad escalofriante se apoderó de mí. La niebla de obligación y culpa que había nublado mi juicio durante toda mi vida se estaba disipando, reemplazada por la luz cruda y fría de la realidad. Esto no fue un error, no fue un lapso de juicio, esto era un patrón. Así era mi hermana, y así sería siempre. Una aprovechada, una manipuladora, una persona tan sumida en sus propias necesidades egoístas, que era incapaz de considerar el bienestar de nadie más, ni siquiera de una niña inocente. La rana finalmente estaba saltando del agua hirviendo. Sentí todos los años de ira reprimida, de insultos tragados y réplicas mordidas, fusionándose en un único y duro diamante de resolución en mi pecho. No estaba triste, no estaba herida, estaba harta. Iba a entrar en esa casa, coger a mi hija y cortar la conexión con esta gente para siempre. No habría una pelea a gritos, ni un colapso dramático. Estaba más allá de eso. Mi ira era demasiado fría, demasiado pura para eso. Era la ira de una madre cuya hija ha sido amenazada. No hay nada más final o absoluto en el mundo. Al llegar a su casa, pude ver una luz encendida en la sala de estar. Todo parecía normal desde fuera, engañosamente pacífico, pero yo sabía lo que había ocurrido dentro de esas paredes. Se había roto una confianza profunda. Alex puso el coche en punto muerto y se volvió hacia mí, con la mano en mi brazo. «Déjame hablar a mí si la cosa se calienta», dijo, su voz baja y firme. «No», dije, encontrando su mirada. Mi propia voz me sorprendió por su fuerza. No vaciló. «No, esta es mía. Necesito hacer esto». Vio la mirada en mis ojos y simplemente asintió. Lo entendió. Esto era más que solo recoger a Lily. Esto era un exorcismo, y yo tenía que ser la que lo realizara. Salimos del coche, y el sonido de nuestras puertas al cerrarse de golpe resonó en la quietud de la madrugada como una declaración de guerra. No llamé a la puerta. La golpeé con el costado del puño, un golpeteo fuerte e insistente que esperaba transmitiera toda la fuerza de mi rabia. Después de unos segundos, la puerta se abrió con un crujido. Brenda estaba allí, recortada por la luz de la sala de estar. Todavía llevaba su ropa de fiesta, su maquillaje ligeramente corrido. Parpadeó, una expresión de fastidio somnoliento en su rostro. «Marta». «¿Qué demonios? Es medianoche. Vas a despertar a las niñas», siseó, su voz un fuerte susurro. La hipocresía era tan asombrosa que casi me hizo reír. «Las niñas ya están despiertas, Brenda», dije, mi voz peligrosamente tranquila. «O al menos, la mía lo está. Estoy aquí para recogerla». Pasé a su lado y entré en la casa sin esperar una invitación. Alex me siguió, una figura silenciosa e imponente detrás de mí. Lily estaba acurrucada en el sofá, envuelta en una manta, con el rostro pálido y surcado de lágrimas. Parecía tan pequeña y perdida. En el momento en que me vio,
Corrió a mis brazos, hundiendo la cara en mi sudadera y sollozando. La abracé con fuerza, acariciándole el pelo, todo mi ser concentrado en ella. «Está bien, cariño», susurré. «Mami está aquí. Nos vamos a casa». Brenda cerró la puerta, su fastidio cambiando a una postura defensiva. «Vale, no sé qué te ha contado, pero estás reaccionando de forma exagerada», dijo, cruzándose de brazos. «Solo estábamos en casa de un vecino. Teníamos el monitor de bebés. Estaban perfectamente seguras». Rick salió tambaleándose del pasillo, frotándose los ojos. «Sí, Marta, relájate. No fue para tanto». Las niñas se divirtieron. La manipulación psicológica había comenzado. Era tan predecible, tan rutinario, que podría haber recitado las líneas yo misma. No lo sentían. Solo estaban molestos porque los habían pillado. Levanté la vista de Lily. Mis ojos se encontraron con los de Brenda. «¿Un vecino?», pregunté, mi voz goteando hielo. «Qué curioso. Lily dijo que estabais en casa del señor Henderson. ¿No está eso a 3 cuadras de distancia? Y estoy bastante segura de que un monitor de bebés no tiene ese tipo de alcance». La mención del nombre de Henderson borró la sonrisa de suficiencia del rostro de Rick e hizo que los ojos de Brenda se abrieran de pánico. La habían pillado en una mentira directa, y lo sabía. «Bueno, vale, era en casa de Henderson», tartamudeó, retrocediendo furiosamente. «Pero no fue para tanto. Solo había unas pocas personas. Podíamos ver la casa desde su porche. Estás convirtiendo esto en un drama enorme, como siempre haces, como siempre hago. La clásica inversión de la culpa. El problema no era su imprudente puesta en peligro de nuestras hijas. El problema era mi reacción». Alex dio un paso adelante, su sola presencia una amenaza. «Te llevaste a mi hija de 7 años a una fiesta de borrachos a las 2 de la mañana y le estás diciendo a su madre que está siendo dramática», preguntó, su voz un gruñido bajo. Rick infló el pecho. «Oye, cuida tu tono, tío. Están bien. No pasó nada». «¿Que no pasó nada?», repliqué, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por controlarla. «Le mentiste a mi hija en su cara. Usaste mi nombre para manipularla y llevarla a una situación en la que estaba asustada e incómoda. Rompiste su confianza. Rompiste mi confianza. Eso no es nada, egoístas e irresponsables». La cara de Brenda se descompuso, pero no de remordimiento. Era la frustración de una niña, a la que le habían negado su juguete. «No puedo creer que estés haciendo esto. Después de todo lo que hice para que el cumpleaños de Chloe fuera especial. Solo quería divertirme un poco por una vez. No tienes idea de lo estresante que es mi vida». Fue entonces cuando hizo la única cosa que selló su destino para siempre. Cogió su teléfono. «Voy a llamar a mamá y papá», dijo, su voz temblando de autocompasión. «Ellos te harán ver lo loca que estás siendo». Era su arma definitiva. La invocación de sus consentidores, la jugada final en su gastado manual de manipulación. «Adelante», dije, con voz plana. «Ponlos en altavoz». Quería que lo oyeran. Quería que fueran parte del final. Brenda buscó a tientas su teléfono, con las manos temblorosas, y un momento después, la voz somnolienta y preocupada de mi madre llenó la habitación a través del altavoz. «Brenda, cariño, ¿qué pasa? ¿Está bien Chloe?» «Mamá, es Marta», sollozó Brenda al teléfono. «Está aquí y me está gritando. Está intentando llevarse a Lily y arruinar el cumpleaños de Chloe». Fue una actuación magistral de victimismo. Antes de que pudiera siquiera hablar, el tono de mi madre cambió. «Marta, ¿qué demonios estás haciendo en casa de tu hermana a estas horas? Tienes que calmarte y dejar de montar una escena». La voz de mi padre intervino desde el fondo. «Escucha a tu madre, Marta. Sea lo que sea, se puede arreglar por la mañana. La familia no se hace esto». Familia, esa palabra, la habían estado usando como un garrote toda mi vida, una herramienta para exigir mi sumisión y perdón. Esa fue la gota que colmó el vaso. Todos los años de resentimiento, cada injusticia tragada, cada momento en que me vi obligada a ser la adulta, salieron de mí en un torrente frío y controlado. «No», dije, mi voz resonando con una claridad que silenció la habitación. «No vamos a arreglar esto.
Estoy harta. Estoy harta de ser la responsable. Estoy harta de limpiar sus desastres. Estoy harta de ser el banco familiar, la terapeuta familiar y el felpudo familiar. Miré directamente a Brenda, que miraba el teléfono horrorizada. ¿Quieres hablar de familia? La familia no se lleva a una niña de 7 años a una fiesta de borrachos. La familia no le miente a una niña en la cara para manipularla. La familia no pone en peligro a la hija de otra persona para poder divertirse un poco. Dirigí mi atención de nuevo al teléfono. «¿Y ustedes?», les dije a mis padres. «Ustedes son los que crearon esto. Construyeron su trono y me enseñaron que mi único trabajo era postrarme ante él. La consintieron, la excusaron y sacrificaron mi bienestar por su comodidad cada vez. La bicicleta rota, el dinero que me robó para ese concierto, los $2,000 para el alquiler que se gastó en Dios, sabe que mientras la llevaban a Hawái. Todo conduce aquí, a este momento, a que ella crea que tiene derecho a hacer lo que quiera, sin consecuencias, porque mamá y papá siempre estarán ahí para decirles a los demás que están reaccionando de forma exagerada». Un silencio atónito llenó la habitación. Por primera vez en mi vida, lo había dicho todo. Había dicho la verdad prohibida. No esperé una respuesta. No me importaban cuáles serían sus excusas, qué nuevas manipulaciones intentarían. Me acerqué y terminé la llamada en el teléfono de Brenda yo misma. El silencio que siguió fue pesado y absoluto. Brenda me miró, con el rostro una mezcla de conmoción e incredulidad, como si acabara de hablar en un idioma extranjero que no podía comprender. Rick simplemente se quedó allí, con la boca ligeramente abierta. No tenían un guión para esto. Nunca se habían encontrado con una versión de mí que no se echara atrás. Me volví hacia Alex. «Coge su mochila», dije. Él asintió y desapareció en la sala de estar para coger las cosas de Lily. Levanté a mi hija, que todavía se aferraba a mí, en mis brazos. Pesaba sorprendentemente, pero no me importó. La habría llevado a través del fuego. Caminé hacia la puerta, mis pasos firmes y decididos. Brenda finalmente encontró su voz. «Marta, espera», suplicó, con un tono desesperado. «No puedes simplemente irte. Somos hermanas. Somos familia». Me detuve en el umbral y la miré, su rostro surcado de lágrimas y pánico. No sentí nada, ni piedad, ni ira, ni tristeza. Solo un vasto espacio vacío donde solía estar mi amor por ella. «No, no lo somos», dije, mi voz tan fría y final como una lápida. «Ya no, tú no eres mi familia. Y nunca, jamás, volverás a estar a solas con mi hija». Alex reapareció con el saco de dormir y la mochila de Lily, y salimos, dejando a Brenda de pie en el umbral de su vida desordenada y caótica. No miramos atrás. El viaje a casa fue tan silencioso como el de ida, pero la calidad del silencio era diferente. Ya no era tenso, era pacífico. Lily, agotada por las lágrimas y el miedo, se durmió en el asiento trasero, su respiración suave y regular. Estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Cuando llegamos a casa, Alex la llevó arriba y la arropó en su propia cama. Volvió a bajar y me encontró en la cocina, mirando por la ventana las primeras luces del amanecer. Se acercó por detrás de mí y me rodeó la cintura con sus brazos. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Me apoyé en él y solté un suspiro que sentí que había estado conteniendo durante 35 años. «Creo», dije, una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro, «que estoy mejor que nunca». Era una sensación aterradora, esta nueva libertad, pero también era gloriosa. En las semanas que siguieron, las consecuencias fueron exactamente las que cabría esperar. Mi teléfono fue bombardeado con llamadas y mensajes de mis padres y de Brenda, alternando entre acusaciones furiosas y súplicas empalagosas y cargadas de culpa para la reconciliación. Bloqueé sus números. Luego vinieron sus secuaces tías, tíos, primos enviándome mensajes en las redes sociales, diciéndome que estaba destrozando a la familia, que necesitaba ser la adulta y perdonar. ¿Perdonar qué?, quería preguntar. ¿Perdonar que la pusieran en peligro, o las décadas de abuso que llevaron a ello? También los bloqueé. Creé una fortaleza de silencio a mi alrededor, de Alex y de Lily, y dentro de ella, por primera vez en mi vida, hubo paz. La ansiedad constante de bajo grado que había sido mi compañera de toda la vida
Simplemente desapareció. Mis hombros se relajaron. Dormía toda la noche. Me encontré riendo más, disfrutando de los pequeños momentos con mi hija y mi esposo sin una nube de obligación familiar sobre mí. La vida se volvió simple y fue hermosa. Unos 6 meses después, me enteré por un primo que sabiamente se había mantenido neutral, que Brenda y Rick habían sido desalojados de su casa. Aparentemente, Rick había perdido su trabajo y, una vez más, habían agotado sus ahorros. Mis padres, llegando finalmente al fondo de su propio pozo financiero después de años de rescatarlos, no pudieron salvarlos esta vez. Una parte de mí, la antigua Marta, podría haber sentido una punzada de culpa, pero la nueva Marta no sintió nada más que una tranquila y serena sensación de reivindicación. Las consecuencias finalmente habían llegado. El ciclo se había roto, al menos para mí. Miro a Lily ahora, una niña feliz y próspera de 8 años, y sé que hice lo correcto. La protegí no solo de una noche peligrosa, sino de toda una vida de toxicidad. Le mostré lo que significa tener límites, y que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a hacerte daño. Así que les pregunto a ustedes, porque a veces todavía me lo pregunto en el silencio de la noche. ¿Fui demasiado lejos? ¿O finalmente hice lo que debería haber hecho hace 20 años? Déjenme saber lo que piensan.